Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de toda esta atención humanitaria, de ayuda al ciudadano, de todos los conflictos que se están viviendo en distintas partes del territorio nacional. Paula. Sí, señor, pues se trata del defensor del pueblo, Carlos Negret, porque este fin de semana justamente pues él estuvo haciendo una visita a Santander de Quilichao. Allí se reunió con comunidades indígenas, afro, que tienen denuncias acerca de lo que está pasando con su seguridad. Dicen que los está amenazando el cartel de Sinaloa, las disidencias de FARC, otras organizaciones criminales. Y bueno, sí, no vamos más allá. El país ha tenido que ser testigo del asesinato de 4 indígenas en 2 semanas. Esto habla de una situación realmente delicada y pues hoy queremos conocer cuáles son las conclusiones y los planes de acción que se van a tomar en adelante. Por eso saludamos al defensor Carlos Negret, que nos acompaña aquí en esta mesa. Muy buenos días, defensor, gracias por venir. Muchas gracias, Paula, y muy complacido volver aquí a este canal. Sí, ayer domingo nos reunimos con algunos líderes campesinos, algunos líderes afroindígenas. La situación después de la matanza del 10 de agosto subsiste. El gobierno departamental y nacional ha trabajado para darle seguridad, pero como usted ve la nota, no son 4, 7 y ayer fue asesinado a las 6:30 de la mañana mientras nosotros llegábamos. O sea, esta cifra que yo entrego ya aumentó. Sí, y ayer asesinaron a un exconcejal en las goteras de Santander de Quilichao. O sea, no solo aumentó, se dobló. Y la situación es difícil porque esto tiene un motor. El motor es narcotráfico. Y lo que fuimos a hablar con los indígenas y las comunidades negras es algo que nosotros hemos llamado la carpa blanca, es dónde nos podemos reunir todos para, ante el riesgo, ustedes le cuentan a la Defensoría, nosotros convocamos Procuraduría, Fiscalía, Naciones Unidas, Gobierno departamental, Ministerio del Interior, Defensa, todo el mundo. Y estamos ahí, van a asesinar a fulano de tal, van a asesinar a una comunidad y nosotros trabajamos para minimizar el riesgo. Nos faltaba hablar con las autoridades indígenas y afro tienen autoridades y tienen que consultarlo. La semana entrante van a reunirse, de modo que nosotros aspiramos que el fin de mes después de que pasen las elecciones podemos reunir y saber qué quieren. En primera instancia las comunidades negras y comunidades indígenas nos han dicho que en primera instancia no quieren que esté las fuerzas militares y el ejército. De modo que es un tema que tiene que ser el defensor, escuchar, trabajar y buscarle soluciones. Y el único día que nos podíamos reunir con las comunidades era el día domingo ayer, de modo que ayer fuimos y fue muy valioso escucharlos y con eso yo creo que los violentos también se bajan. Defensor, ¿qué es la carpa blanca? Si le logro entender, la idea es como una zona neutral para la denuncia sin rostro. No, es una abstracción que nosotros hemos llamado carpa blanca porque hubo una carpa azul en las zonas veredales y en los ETSR donde estábamos Procuraduría, MAPOEA, Naciones Unidas, Ejército, y ante los inconvenientes que tenían entre excombatientes y la fuerza pública o ciudadanos de las zonas, lo solucionábamos ahí. Esto va a ser una figura parecida, no tiene un sitio físico como este, sino que nos vamos moviendo en la medida de la necesidad y lo vamos a hacer en el norte del Cauca, en los municipios donde están tan afectados los asesinatos, pero le cuento que senadores como el senador Castilla del norte de Santander nos ha dicho, terminen de hacer ese piloto en el departamento del Cauca si lo logramos hacerlo y vamos al Catatumbo. Usted sabe que nosotros tenemos instancias para todo, sí, y hay comités para todo. Y lo que queremos es hacer algo mucho más rápido que una instancia, que no tenga que citar, por ejemplo, con muy buen criterio, el gobernador del Cauca citado para un Consejo de Seguridad el jueves. Y va el jueves el ministro de Defensa, el ministro del Interior, los comandantes, pero es muy demorado para cuando el daño es casi inminente. Claro. Entonces lo que tratamos es de sin ninguna, perdóname la expresión, sin burocracia, claro, o sin ni siquiera hablar de burocracia, es que coordinar las agendas de las personas para que hagan una reunión. O sus delegados. Es difícil. Sí, pero esto, entre menos lo bajemos de perfil, es mejor para la comunidad. ¿Por qué?
porque si no termina yendo el ujier del defensor. Sí. Y no es lo mismo. Entonces tienen que ser las cabezas para solucionar estos problemas. Pero es para escuchar la denuncia como Sí, tal. señor. O sea, Y es un- actuar, Y inmediatamente y actuar. actuar ¿Y inmediatamente. uno cómo actúa en ese caso? O sea, es entrar un poco en la denuncia, pero deme un ejemplo. Fácil. Alguien más dice, van a asesinar a tal persona. ¿Cómo hace ahí? Nos sentamos inmediatamente, policía, ejército, procuraduría, Naciones Unidas, autoridades indígenas, por ejemplo. Sabemos que hay un riesgo inminente para tal gobernador, el gobernador de Huellas, el gobernador de Jambaló, el gobernador de tal comunidad. E inmediatamente se hace un mecanismo, ¿cuál? Mandemos seguridad, mandemos la comunidad, ellos tienen un ejercicio muy importante que es la Guardia Indígena, y acompañémoslos y vamos a sacar o a acompañar y a visitar a las personas. Cuando los violentos ven que el Estado está en uno solo, se preocupan. Mire que deben estar muy preocupados porque después del 10 de marzo, del 10 de agosto, perdón, está toda la institucionalidad. Ellos deben estar en la parte alta con una cantidad de droga que no han podido sacar. De modo que lo importante es estar en la zona en el momento preciso y evitar. Ojalá lo logremos porque pues son demasiadas autoridades de todos los Coordinar demasiados actores. pero digamos, lo importante es ir ayer, por ejemplo. Un domingo es un día que uno va a misa, está con la familia, pero en estas posiciones yo creo que es como ustedes, los periodistas. No, usted como no Defensoría, descansa, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. como ustedes también, hay que ir el día que, Sí. doctor, podemos Toca. el domingo en Santander de Quilichao, y si hubiera sido en Caloto, en Jambaló, Claro. porque eso se trata. Uno está aquí, como digo yo, en una maestría en terreno, y, Sí. y hasta que nos dure el tiempo, pues vamos a estar porque nosotros nos debemos a la comunidad. Defensor, pero ¿por qué le han dicho a las comunidades indígenas y afro que no quisieran que en primera instancia en esta carpa blanca estén las fuerzas militares? Y si no están las fuerzas militares, ¿qué tanto pueden responder como se quiere a amenazas de seguridad? Mire, la gran preocupación del defensor, la Guardia Indígena es una guardia muy importante, una guardia muy fuerte, que tiene como símbolo el bastón de chonta, un bastón de madera. Sí. Y la chonta es una madera originaria de la costa pacífica muy fuerte. Pero llega un momento en que la chonta no aguanta contra los violentos, no aguanta contra unos armas de largo alcance y de corto alcance. De modo que en primera instancia nos han dicho que no, pero nos toca y vamos a seguir trabajando para que entre todos podamos buscar las soluciones. Los indígenas y los afro no son los que están dedicados al narcotráfico, de modo que hay que seguir trabajando. En este país lo que nos falta es dialogar más y en esta diversidad nos toca construir país. Señor defensor, las alertas tempranas, ustedes siempre han sido muy juiciosos en esas alertas tempranas. Las dan a tiempo, cuando se tienen que hacer. ¿Sí las están escuchando? Giovanni, primero que todo en contexto, las alertas tempranas, una alerta temprana atendida es una muerte evitada. Sí, así es. Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para acatarlas. El defensor no le da instrucciones a nadie, no le da órdenes a nadie. La Defensoría hace recomendaciones que en la gran mayoría de los casos, por no decirle el 99.9%, ocurren y si las hubieran atendido sería muy importante. El gobierno las atiende, pero debe, no obstante que las atiende, debe redoblar, debe triplicar su capacidad diaria de fines de semana, de los días de fiesta, para que no haya ninguna posibilidad que ninguna alerta temprana quede siquiera a leerse. De modo que hay que actuar no una vez, sino 2 y 3 veces, triplicar todos los esfuerzos porque nos toca. Cuando no las cumplen, cuando no las acatan, pues simplemente yo hago las manifestaciones como las he hecho en algunas ciudades con algunas autoridades, porque nosotros no tenemos ningún interés distinto de que los niños no coman basura en las calles. Segundo, que no se asesine a nadie. Tercero, que si el servicio de agua no está, lo solucionen. De modo que las alertas tempranas, además, Giovanni, no son solamente en temas de seguridad, son en temas de nutrición, en temas de salud, en temas de educación, de vivienda. De modo que hay veces les cuesta trabajo a los gobiernos entender el papel de la Defensoría, pero nosotros seguimos remarcando y, como dicen, como las gallinas cacareando,
porque es la única opción de vida para muchas personas. O sea, logro inferir por lo que usted me acaba de decir que sus alertas, que además son muy necesarias, lo que usted dice pues es verdad, generalmente ocurren, las están parando bolas, pero no mucho, No, les paran bolas, no obstante, pero no actúan. la dificultad del país requiere un mayor esfuerzo del gobierno nacional. O sea, la respuesta no está siendo tan rápida como debería ser. No solamente en este gobierno, sino en el anterior, ¿sí? Porque digamos que se requiere una mayor, una respuesta más rápida. Miren que del acuerdo de La Habana se logró algo que la Defensoría había perdido, que era la autonomía de las alertas tempranas. Antes nosotros teníamos que ir vía el Ministerio del Interior, pero parte del acuerdo falta una institucionalidad que es la respuesta rápida. O sea, falta desarrollar el punto de la respuesta rápida, que es algo que se cruza con la alerta temprana y el gobierno tenía que hacer la respuesta rápida. No logramos que el gobierno del doctor Santos lo hiciera, ni el doctor Duque. Ha habido un trabajo importante con el Ministerio del Interior, que es el PAO, y primera vez aspiramos que a final de este año se logre un COMPES, una política pública en defensa de los líderes y defensores de derechos humanos y periodistas, que es la primera vez en la historia de nuestro país. ¿Cómo será de grave la situación de derechos humanos que debemos sacar un COMPES como sacar un COMPES, perdónenme la expresión, para infraestructura? Terrible, terrible. Pero Es un COMPES para derechos humanos. Es un COMPES en la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos y periodistas. Eso lo anunció el presidente en la visita que hizo a la oficina del Defensor del Pueblo ante la situación tan dramática. Y lógicamente tiene que ser un COMPES muy bien estructurado. El primer paso que se dio es el PAO, el programa de atención oportuna, donde la ministra y todos hemos estado viajando por el país, visitando las comunidades, pero yo creo que de lo más importante que se va a lograr en asocio de las plataformas de derechos humanos, la Procuraduría, la Defensoría del mismo gobierno, es este COMPES, porque nos va a permitir, primero, dimensionar el problema en que estamos, y segundo, una política pública para que no sea que actuemos porque mataron hoy un periodista, mañana un campesino, mañana un comunero afro, sino tener una política muy fuerte. Sí, señor. Pero entonces, doctor Negret, mientras ese COMPES es una realidad, ¿qué hay que hacer para que entre en funcionamiento la Carpa Blanca? Es decir, esto hay que elevarlo a qué autoridad del orden nacional. ¿De quién depende que esto sí arranque? Esa es una idea nuestra. El gobierno nacional está de acuerdo ya con la Carpa Blanca. Nos falta únicamente las autoridades étnicas. Por eso estuvimos allá en el departamento del Cauca. Nosotros ya hicimos reunión con Procuraduría, con Fiscalía, con Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República. O sea, lo que es la institucionalidad ya está. Ya dijo sí. Sí, señor. Naciones Unidas, el doctor Brunori está de acuerdo. ¿Pero hay plata? No requerimos plata. Porque lo que requerimos es la voluntad de estar al momento que haya alguna problemática en el norte del Cauca. Verbigracia amenaza al gobernador, que es que uno en el departamento del Cauca, en los sectores rurales y en la gran mayoría del país, a la gente le anuncian que lo van a matar, y le anuncian con un panfleto, le anuncian con un WhatsApp. ¿Por qué hacen eso? Es verdad. ¿Por qué ese modus operandi usted que los conoce? Ojalá los conociera para poder decir dónde están, pero no, lo que les quiero decir es que esta es la maldad, que a la gente le anuncia que la van a matar, y por eso nosotros desde la Defensoría, cada vez que recibimos un WhatsApp de un líder, un panfleto, llámese de cualquier nombre, nosotros inmediatamente le damos trámite por una razón. Si alguien se toma el trabajo de hacer una amenaza, de ponerse a escribir una máquina, de ponerle un logo, de cualquier estructura, quiere decir que hay alguien que está pensando hacer el mal, y a nosotros nos toca actuar. Doctor Negret, vea, también es parte de lo que pasa con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que de pronto en una ciudad como Bogotá o como Medellín, como Cali, no es tan notorio, pero en las comunidades se vuelven en figuras representativas. Es a quien busca a la gente, a quien llama a la gente, doctor, doctora, ayúdeme, y los funcionarios terminan casi que en la línea de fuego también en esta dilación de algunos plazos. Claro, porque la línea de fuego es el terreno, la vereda, el corregimiento, el río. Y nosotros vamos no donde no haya problemas, sino donde hay el problema. Y nos llaman es donde hay problema. Pero gracias a eso, por ejemplo,
en la última encuesta de percepción de las instituciones, nosotros quedamos en el primer lugar. El 69% de la comunidad cree que hacemos un buen trabajo. Eso es una muy buena noticia. Es una muy buena Porque noticia. están salvando vidas. Y solucionando problemas. Hay muchas cosas que hacemos que no se las contamos porque hay algo que se tiene con la Defensoría, es la confianza de la comunidad. Y entonces, como lo anotaba, en el caso mío no, pero en las zonas rurales van y golpean en la casa. Doctor, estamos con este problema. Y no son problemas menores, son secuestros, son extorsiones. Y permanentemente actuamos en procesos de mediación para bajar las problemáticas en las zonas rurales. Señor defensor, ya vienen las elecciones. Lo que ha dicho la MOE es que el panorama no es muy alentador, aunque se ha mejorado un poquito con respecto a las elecciones anteriores. ¿Usted cómo ve ese panorama? Nosotros hicimos un trabajo diferente al que hace la MOE, porque nosotros lo hacemos en terreno. Y nosotros hace 5 semanas lanzamos una alerta temprana de riesgo electoral, donde hablábamos que habían 402 municipios en riesgo extremo, alto o medio. Eso nos permitió contarle al gobierno que en ciertos departamentos y municipios hay riesgos de conflictos, hay riesgos de seguridad. Entonces, yo creería, como ocurrió el año pasado, que estas elecciones van a ser sin mayor dificultades como las del año pasado. Ha habido pues asesinatos leves como el de Karina, como el del candidato de Toledo, pero estamos a 3 semanas, aspiremos que el número no sea mayor y que no haya ninguna posibilidad de, como ocurría antes, que las FARC actuaba y no dejaba hacer elecciones en algunos municipios o en algunos corregimientos. No hay que olvidarse que en algunos departamentos como Norte de Santander, Cauca, Nariño, la autoridad electoral decidía no hacer en 8 municipios elecciones. Eso no ocurre hace muchos años, pero no creo que ocurra porque está el gobierno, el registrador, trabajando de tiempo atrás. El riesgo, la alerta temprana nosotros, la LIE de la MOE, la Procuraduría, o sea, el gobierno y la registraduría saben dónde están los problemas para generar todas las garantías para que se puedan dar. Pues nos da usted un parte esperanzador porque la verdad la percepción que teníamos es que quizá esta jornada electoral del 27 de octubre podría ser complicada en esa Colombia profunda. Y a propósito de esa Colombia profunda, se nos ha dicho, defensor, hasta el cansancio, que mientras no haya inversión social, mientras no llegue el Estado a hacer presencia en estos territorios, pues los criminales van a seguir teniendo una situación de poder. Usted que recorre tanto el país, ¿siente que este tema de la inversión social está avanzando o estamos estancados? Usted dijo una palabra muy bonita que además la dijo el Papa cuando vino en relación con los jóvenes. No podemos perder la esperanza. Y este país tiene que aprender a hablar en positivo. Y tenemos que hablar inclusive con el asesino al lado en positivo, porque si no, no tenemos opción. La inversión social no llegó a las zonas donde estaba las FARC, por eso lo ocuparon otros grupos. El proceso de paz no era solamente para los 14.000 combatientes, sino que había que llevarle condiciones a las gentes que estaban donde ocupaban las FARC. Digo, agua, luz, teléfono, vivienda, educación. Eso no llegó, no ha llegado y tenemos una deuda muy grande con el sector rural. Por eso el defensor ha dicho, mientras no miremos el sector rural, la paz no se va a dar en Colombia. Aquí nos acordamos que existe el ELN, el EPL, disidencias de las FARC o los carteles, cuando ocurre un acto leve como el de la Escuela General Santander, que nunca debió ocurrir. O sea... ¿Sobre eso había una alerta? Claro. ¿Había una alerta sobre la posibilidad de un atentado en la escuela de cadetes? No, había una alerta hecha en diciembre del 18, donde nosotros advertíamos en la zona de la Escuela General Santander que había entre 30 y 40 grupos, entre 4 a 6 ciudadanos con capacidad de manejo de explosivos. Esto es gravísimo lo que usted nos está diciendo. No lo conocía el país, pues. No, sí. O sea, se sabía que había una alerta sobre la zona, la Escuela General Santander, de grupos ilegales que pretendían hacer algo contra la escuela. Específicamente nuestra alerta, porque nosotros no somos un organismo de inteligencia, Sí. pero nosotros caminamos los barrios y las veredas.
y teníamos información que hay, hoy hay, y el gobierno y las fuerzas militares y el ejército lo ha aceptado, hay entre 30 y 40 grupos. 30, o sea, hay grupos de entre 4 y 6 del ELN con capacidad de hacer daños en Bogotá y con habilidad en el manejo de explosivos. Y en las zonas que hemos determinado estaba la zona del General Santander, a 3 cuadras del General Santander. ¿Y no le pararon bolas? Tomaron otras medidas y con seguridad esta no la pudieron evitar. Gravísimo lo que usted nos está diciendo. ¿Y Señor. qué dijo la policía después de...? No, el ejército, la policía, primero pues había que después del asesinato de estos 22 niños, de estos Sí, son 23 menores, alumnos, correcto, así es. pues no era el momento, pero luego, pues, y lo aceptó el mismo señor alcalde, que en las alertas nosotros hablábamos de esa posibilidad de el manejo de explosivos en grupos de entre 4 y 6 personas en manejo de explosivos en Bogotá. Y entre ese grupo que ustedes habían detectado estaba la gente, los capturados, o los que señalaron como... Entre los grupos que nosotros, la gente nos comenta, era el ELN, y no sé si los que tienen en este momento el gobierno, la fiscalía son del ELN o de otro grupo. No sé. Supuestamente terminaron siendo vinculados al ELN, Sí, ¿no? correcto. Los capturados y los que señalaron como responsables de este atentado. Pero entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, para concluir el tema y que la gente sepa en qué estamos estancados o estamos avanzando en la llegada a la inversión social? ¿Y eso de qué depende? Porque uno siente como ciudadano que esto es voluntad política. La inversión social en esos territorios llevan 50 años olvidados. Por eso existe las FARC, por eso existe el ELN, por eso existen todos estos grupos irregulares, por una razón. No es por el narcotráfico, no es por la minería ilegal, es por el hambre que tienen los ciudadanos en esas zonas. Los niños, unos se van reclutados, otros se van porque no tienen que comer y otros se van por los problemas normales entre papás e hijos. El problema en esas zonas es hambre. Pues señor defensor del pueblo, Carlos Negret, gracias por estar con nosotros. Muy importante lo que usted nos acaba de decir. Es una tarea muy difícil la que tiene la Defensoría del Pueblo. Una tarea por demás riesgosa y por demás loable. Mucha suerte en sus tareas. Muchas gracias y los felicito con este nuevo set. ¿Le gustó? Gracias. Uy, maravilloso. Pues aquí bienvenido, señor defensor.